Mi nombre es Josué David Martínez Reynoso, clave 20 de tercero básico sección D, y el día de hoy les voy a presentar el ejercicio final de la tarea número 1 de la tercera unidad de la clase de TICS. Vamos a empezar iniciando en nuestro Sham Control Panel la extensión de MySQL, lo cual yo ya hice. Ahora nos vamos a MySQL y aquí vamos a crear una base de una red de conexión para poder empezar a hacer nuestra base de datos. La vamos a llamar ejercicio final tarea 1 unidad 3. Vamos a ver test de conexión. Dice que si la conexión está bien, y vamos a proceder a entrar. Aquí vamos a empezar a hacer nuestro ejercicio y lo voy a ir explicando línea por línea. Primero vamos a crear una base de datos. Vamos a llamar travel. Vamos a decirle que use esta base de datos que creamos. Vamos a empezar con nuestra primera tabla. Vamos a poner create table, le vamos a poner hotel. Vamos a poner el ID del hotel. Vamos a poner que va a ser de tipo INT y va a ser primary key. La llave primaria nos va a ayudar a que no se dupliquen datos. Ahora vamos con el nombre. Va a ser de tipo varchar y va a tener 20 caracteres. Ahora vamos con las plazas. Dice que va a ser de tipo INT y va a tener 11 caracteres. Vamos con el teléfono tipo char y 8 caracteres. Ahora ciudad tipo varchar y vamos a ponerle que sean 30 caracteres. Y por último dirección va a ser de tipo varchar y vamos a ponerle 30. Y así terminamos nuestra primera tabla. Vamos a crear otra tabla que se va a llamar reservación. El table reservación. Vamos a poner ID de reservación, que va a ser de tipo INT y va a ser primary key para que no se dupliquen datos. Ahora vamos con ID de turista, que va a ser parte de una tabla de otra tabla que vamos a crear a continuación, y esto va a ser también una llave foránea que vamos a crear más adelante. Vamos a poner un ID hotel, que también va a ser una llave foránea más adelante. Vamos a tener fecha de llegada, va a ser de tipo date. Fecha de partida también va a ser de tipo date. Vamos a tener pensión, que va a ser de tipo varchar y va a tener 30 caracteres. Y por último, observación, va a ser de tipo varchar y va a tener 100 caracteres. Y aquí cerramos nuestra siguiente tabla. Creamos otra tabla y esta se va a llamar turista.
Vamos a ponerle ID del turista, va a ser int y va a ser primary key también, para que los datos no se repitan. Vamos a ponerle nombre, que va a ser de tipo varchar, va a ser tipo varchar, va a tener 50 caracteres. Luego vamos con apellido, va a ser de tipo varchar y va a tener 50 caracteres. Dirección, tipo varchar, 50 caracteres. Teléfono móvil, va a ser de tipo char y va a tener 8 caracteres. Y por último correo, tipo varchar, y va a tener 20 caracteres. Y terminamos nuestra tabla. Ahora vamos a crear otra, cuyo nombre va a ser contrato. Vamos a ir con ID del contrato, va a ser int, también primary key, para que no se dupliquen datos. El ID del turista, que más adelante también se va a convertir en una llave foránea. El ID de sucursal, que también se va a convertir en una llave foránea y que va a ser de parte de otra tabla que vamos a crear más adelante. Creamos otra tabla y esta se va a llamar clase. Vamos a poner el ID de clase, va a ser int y también primary key para que no se repitan datos. El ID del turista, que va a ser una llave foránea más adelante. El ID del vuelo, que va a ser un dato de otra tabla y que también se va a convertir en una llave foránea más adelante. Y descripción, va a ser de tipo varchar y va a tener 100 caracteres. Y aquí terminamos otra tabla. Seguimos con la siguiente tabla, que se va a llamar vuelo. Vamos a poner el ID del vuelo, va a ser int y primary key, para que como he dicho, no se repitan datos. Vamos a poner fecha, que va a ser de tipo date, va a ser hora, que va a ser de tipo varchar y de 50 caracteres. Origen, 30 caracteres. Destino, de 30 caracteres. Capacidad, va a ser int, va a tener 11 caracteres. Y vamos con la última tabla. Esta tabla se va a llamar agencia. Vamos a poner el ID del sucursal, int y primary key también, para que no se repitan datos.
vamos a poner dirección. Dirección va a ser de tipo varchar y vamos a tener 20 caracteres. Y teléfono va a ser de tipo char y vamos a tener 8 caracteres. Entonces así terminaríamos nuestras tablas. Ahora vamos a crear nuestras llaves foráneas para que todas las tablas se estén conectadas entre sí. Listo. Entonces vamos a crear nuestra primera llave foránea. Vamos a poner alter table. Vamos a alterar la tabla reservación. Vamos a decir que añada una llave foránea que va a ser el ID del hotel. Con referencia a la tabla hotel y al apartado ID hotel. Aquí estaría nuestra primera llave foránea y vamos a crear 5 más. Otra vez vamos a alter table en reservación, vamos a añadir una llave foránea, pero ahora con ID de turista, con referencia en la tabla turista y en el apartado ID turista. Ahora vamos a alterar la tabla contrato. Vamos a añadir una llave foránea a ID de turista con referencia a la tabla turista y en el apartado ID turista. Vamos a también otra vez a alterar la tabla contrato. Vamos a añadir una llave foránea en ID de sucursal. Con referencia a la tabla agencia y en el apartado ID sucursal. Vamos ahora con alterar la tabla clase. Vamos a añadir una llave foránea en ID de turista con referencia a la tabla turista y en el apartado ID turista. Y por último vamos a alterar una vez más la tabla clase. Vamos a añadir una llave foránea en el ID vuelo con referencia en la tabla vuelo y con ID en el apartado ID vuelo. Entonces ahí estarían nuestras llaves foráneas. Ahora vamos a proceder a insertar registros en las tablas por medio de insert into. Vamos a poner en hotel y vamos a poner los valores. Es muy importante recordar en qué orden pusimos los valores para no confundirnos, para que el programa pueda reconocerlo bien
y todo pueda salir bien. Vamos a poner aquí un número. Vamos a decir que va a venir de Guatemala. Y zona 10. Y tenemos que poner 3 registros por tabla. Entonces voy a agregar 2 más y voy a ir cambiando la información. Hay que recordar de que tiene que ser en el orden en el que lo pusimos en la parte de arriba. Vamos a decir que este hotel está en Madrid y está en la calle Valverde. Aquí vamos a poner el hotel Westin. Vamos a decir que hay 10 vacantes. Vamos a poner el número que inventemos. Vamos a decir que está en Guatemala y también en la zona 10. Ahora vamos a insertar registros en la tabla reservación. Values. Vamos a poner 10 aquí. 15. Vamos a decir que es una suite y vamos a decir que es de 4 estrellas. Vamos a insertar 2 registros más. Y vamos a cambiar datos. Aquí vamos a poner 1, 2 y 3. Vamos a poner aquí la fecha. Vamos a poner esta fecha. Vamos a poner aquí 28. Vamos a decir que va a ser una habitación familiar y que va a ser de 5 estrellas. Ahí está. Ahora vamos a insertar otros 3 registros en la tabla turista. Vamos a agregar estos valores.
siempre hay que recordar de que hay que ponerlo en el orden que establecimos en la parte de arriba en las tablas. Vamos a poner aquí. Vamos a agregar otros 2 registros. Vamos a ir cambiando datos. Bueno, ahora vamos a insertar otros 3 registros más en la tabla contrato. Y vamos a agregar 2 registros más y vamos a cambiar datos. Ahora vamos a agregar en la tabla clase vamos a poner estos valores. Vamos a decir que la calidad es excelente. Y vamos a poner 2 registros más y vamos a cambiar los datos. Vamos ahora a agregar 3 registros en la tabla vuelo. Ahora vamos a agregar 2 registros más como lo hemos venido haciendo y vamos a cambiar los valores que pagaron los puestos.